Hola, Dios te bendiga en este hermoso día, martes 5 de mayo de 2020. En esta hermosa mañana el Señor te bendiga y qué bueno que el Señor nos dé esta oportunidad para una vez más considerar la palabra del Señor y seguir con nuestras clases de enseñanzas en la materia escatología. Así que como siempre te animo a preparar tu Biblia, tu anotador, tu lapicerita, el mate, el café y comenzamos la segunda parte de nuestra enseñanza de hoy, que es el tiempo de la gracia. Es aquella dispensación que viene posterior al tiempo de la ley. Está entre el tiempo de la ley y la última semana de Daniel, que son los 7 años de tribulación y gran tribulación. Así que avanzamos con los aspectos de esta dispensación llamada tiempo de la gracia o también tiempo de la iglesia. Veremos cuál es su característica principal en este tiempo. La característica principal de este tiempo, del comienzo del tiempo de la gracia, es el descenso del Espíritu de Dios sobre cada individuo. Esto aconteció allí por Hechos capítulo 2, en los albores de la iglesia. Allí comienza la iglesia. En las 50 semanas después de la celebración del Pesaj, el Shavuot, o sea, la 50ª semana, comenzó la celebración de esa fiesta de Shavuot, y aquel día se le denominó hasta el día de hoy el Pentecostés. Hechos capítulo 2, 1, 4. Es decir, marcado por el descenso del Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios el que despierta la conciencia al pecador, convenciéndole de pecado, justicia y juicio, produciendo en él una convicción de pecado y, en tal caso, posterior arrepentimiento. No en todos los casos, porque el Espíritu de Dios obra de la misma manera, trayendo un despertar en la conciencia del pecador, que se da cuenta que está en una condición de pecado, pero algunos optan por rechazar la oferta salvadora de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 7, ahí anotás, 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y dice Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sin el Espíritu de Dios operando en las vidas, no hay arrepentimiento. En consecuencia, al no haber arrepentimiento, no hay remisión de pecado, no hay salvación. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien guía a los individuos en el camino de la verdad y el conocimiento de los eventos por venir. Por eso dice también el Señor, ahí mismo en Juan, capítulo 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. En realidad es la versión Biblia Lenguaje Sencillo. Dice el versículo 8 del mismo Juan 16, y cuando venga, es decir, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La duración. Bueno, se desconoce el tiempo de esta dispensación que estamos viendo, que es la dispensación de la gracia. Sabemos ya que han pasado
más de 2000 años. 2000 años y 2 décadas. Se desconoce en extensión cuándo concluye este periodo. Por eso dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:2, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Solo Dios conoce el día y la hora de su venida, como relata el mismo Señor Jesús en Marcos capítulo 13:32. Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esta declaración notable acerca de el Hijo es bastante peculiar en Marcos. Si esto quiere decir que el Hijo en aquel momento no estaba en posesión del conocimiento mencionado de esa fecha, o sencillamente que este dato no estaba entre las cosas que él había recibido para revelar o comunicar a los hombres. Ha sido asunto de mucha controversia este texto, aún entre los creyentes más firmes en la doctrina de la cristología, la divinidad de Cristo. La segunda interpretación fue aceptada por algunos de los antiguos padres de la Iglesia más eminentemente reconocidos. Por ejemplo, Crisóstomos y otros entendían que como hombre nuestro Señor ignoraba este dato. El rapto de la iglesia no tiene fecha conocida, aunque algunos anden dando fechas, eso es falso. Por eso dice el Señor que nadie sabe el día ni la hora. Ahí anda un predicador, un pastor de aquí de la zona de Banfield, diciendo que él ya tiene el año, o sea, no conoce el día y la hora, pero sí conoce el año. Así que bueno, qué aventurado, ¿no? Igual estemos preparados, porque el Señor puede venir hoy, mañana o en cualquier momento. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 al 3, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, hay señales de su acercamiento. Hay señales. Ahora, en esta dispensación, ¿qué responsabilidad tiene el ser humano? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? El ser humano debe reconocer que Jesús, el Señor, es el Salvador, que Él fue enviado para salvación y restauración de la humanidad. Por eso dice Hechos capítulo 16, 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel varón, el carcelero, allí cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Juan 3:16 es muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, el ser humano tiene la responsabilidad de reconocer al Señor, de reconocerse pecador y vivir la vida de Dios. También el ser humano tiene la responsabilidad de guardar su palabra. Y guardar su palabra no significa archivar una Biblia en el cajón del mueble. No, significa atesorar su palabra, que se quede grabada en nuestro corazón y ponerla por obra. Dice Primera de Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. También hay otro texto que recuerdo ahora que dice la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Es decir, la palabra de Dios debe estar siempre presente en la vida del cristiano. La salvación se alcanza por la fe, por creer y no por hacer.
pero aquel que es salvado, hace la voluntad de Dios. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La versión Biblia Lenguaje Sencillo dice: sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salvará solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Este texto es interesante para aquellos que se vuelven al judaísmo, tratando de agregarle a la salvación de Cristo, es la salvación de Cristo más volver a guardar los ritos judaicos, ¿no? Entonces acá está la respuesta para muchos que se han vuelto al judaísmo, sin ser judíos inclusive. La humanidad debe aceptar sus enseñanzas. Esa es otra responsabilidad del ser humano, aceptar sus enseñanzas y someterse a la voluntad del Creador mismo para este tiempo. Por eso dice Juan 14:23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos moradas con Él. Ya lo vuelvo a leer para que quede bien grabadito. Dice Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso, es decir, ellos han recibido esta palabra, han recibido la revelación que Cristo trae, le han reconocido a Él como el Mesías y han creído. ¿Qué más? El hombre debe en este periodo de gracia, en esta instancia que estamos viviendo hoy en día, el hombre debe reconocer que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, que no hay ningún santo, ningún santo padre, ninguna santa madre, solamente Cristo. Dice Hebreos 9:13 al 15, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a lo inmundo santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, el sacrificio de Cristo anula todos los demás sacrificios antiguos, presentes y futuros. ¿Qué más? El ser humano no llega a la salvación por las buenas obras que realiza, sino para obras. Hay personas que lamentablemente son muy buenas, decimos que buenas personas que son. Inclusive, a veces muchas de ellas obran de una manera más noble que los cristianos, siendo ellos no cristianos o no salvos. Obran muchas veces mejor que los salvos. Pero lamentablemente, esa condición de buenas personas o buenos obradores no les alcanzará para tener la salvación. Esto es tremendo. Por eso gloria al Señor, que aún siendo nosotros malos, imperfectos y a veces egoístas, el Señor con su sacrificio nos justificó. Pero eso no significa que debemos mantenernos así, sino que, como venimos diciendo en estos últimos tiempos, debemos cambiar nosotros. Dice Efesios 2:8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se dan cuenta? No por obras para que nadie se gloríe, nadie se crea grande,
Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, ahora, ¿cuál es la condición humana en este periodo, en esta dispensación de la gracia? Bueno, el hombre contemporáneo está sumido y entrelazado en los afanes de la vida moderna. El hombre está ahogado por sus necesidades, por sus deseos, por sus anhelos, como en los días de Noé. Por eso el Señor dice que será en los últimos tiempos como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en aquel tiempo? Se casaban, fiestas, comían, compraban, vendían, ocupados en sus cosas. Esa es la condición del hombre en este tiempo. No puede discernir el hombre entre las verdades de Dios y la mentira de Satanás, cayendo en el engaño. Y como están ocupados en sus cosas, están afanados, están metidos en sus cosas, no pueden ver, ni recibir, ni percibir siquiera la revelación de Dios. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mateo 24, 4-5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos, no pocos, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, no a pocos, a muchos engañarán. ¿Cómo es la condición del hombre entonces? Sus corazones no siempre se abren al llamado de salvación por medio de Cristo, a través de la palabra, a través de los cristianos que predican el Evangelio. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y muchos aún, inclusive, se han metido dentro de las iglesias y que vienen, congregan, van, etcétera. Muchos de ellos aún están todavía en error. Por eso dice Gálatas capítulo 1, versículos 6-7, estoy horrorizado, dice el apóstol, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser el buen evangelio, pero no es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Qué tremendo. La persona es engañada por un error que otros a propósito distorsionan esa verdad para, obviamente, beneficios y propósitos propios. El Dios de este siglo, de este mundo, es decir, Satanás, controla la mente del hombre. Por eso nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1-5, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es decir, hay que entender esto, Las personas que niegan a obedecer a Dios, el espíritu de Satanás, el espíritu inmundo actúa en esos corazones. ¿Pero por qué? A consecuencia de haber negado a Dios. No es que el demonio le impide, sino que la persona, al no creer, es entonces ahora sí seducida por un espíritu de maldad. Versículo 3 de Efesios 2, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia, dice Efesios 5:4, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén, qué palabra poderosa. La forma de vida, la condición del hombre en este tiempo, antes del tiempo de la venida de Cristo, antes del tiempo de la tribulación,
La forma de vida los arrastra hacia una inconsciencia total en cuanto a su relación con el Creador, en cuanto al conocimiento de la verdad, afanados en sus propias cosas, hundidos en sus pecados, en sus placeres y deleites, terminan alejándose cada vez más y más de la oportunidad de conocer a Dios. Filipenses 3, 18 y 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Tremenda palabra, ¿eh? La humanidad se considera suficientemente capacitada para recuperar todas las situaciones adversas de la vida. No necesitamos a Dios. Fuera Dios de las escuelas, fuera Dios de las universidades, fuera Dios del gobierno y aún fuera Dios de la iglesia. Por eso dice Romanos capítulo 1, 18 en adelante: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios, dice esta versión. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas, de reptiles, etc. Tremenda palabra, ¿eh? Romanos capítulo 1, 18 al 23. Y sigue, así que vos lo podés leer tranquilo en tu casa. ¿A dónde vas a ir? Estás en tu casa. Dice 1 Corintios 1:20, así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Dice 21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula, es decir, lo que para ellos era locura, para salvar a los que creen. Por eso cuando alguien predica el Evangelio, no tiene que tener temor de hablar del Cristo resucitado, del Cristo primeramente crucificado y el Cristo que pronto viene. Aunque parezca una locura, aunque te van a decir eso es cuento, eso es mentira, tenés que predicar el Evangelio, porque si no predicas el Evangelio no le resplandece la luz. El hombre en esta condición no considera por eso la necesidad de contar con un Salvador personal y termina hundiéndose en sus pecados. Te dejo como tarea Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6. Ante este rechazo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el fracaso humano. El ser humano rechaza la propuesta salvadora del Señor porque le compromete a un cambio de vida que no desea asumir. Muchas veces nosotros vemos como pastores personas que andan buscando sabiduría o andan buscando alguna experiencia especial, pero cuando se les confronta con su propio pecado, se alejan, se van alejados, enojados o tristes, ¿no? Te dejo Lucas 14, 26 al 33 y Lucas 18, 18 al 22. Te voy dejando las citas bíblicas para que lo leas tranquilo allí en tu casa. Entonces, los individuos buscan, no solamente rechazan la propuesta del Señor que les compromete, es un compromiso a un cambio de vida, sino que buscan reemplazar
la oferta salvadora del Señor por otros diferentes medios. Y te dejo un texto, 2 de Timoteo, capítulo 2, 16 al 18. Por ejemplo, te dejo Colosenses 2, 8 y Colosenses 3, 5 al 10. Es decir, creer en el Señor Jesús y en San Guchito, en San tal, ¿no? Dioses de repuestos. O sea que como que no alcanza la tremenda obra que hizo el Señor en la cruz. Y al ser arrastrados por su manera de vivir, por su forma de vida, se produce un mayor alejamiento de Dios y sus propósitos. Te dejo Santiago capítulo 4, versículo 1 al 8 y Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. El hombre entonces sustituye a Dios, al Creador, por su propia imagen y actúa conforme a su propio albedrío, sin temor alguno de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, Santiago, capítulo 4, 13 al 17 y Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 21. Tenemos bastante para poder analizar y estudiar la palabra del Señor tan bendita para nuestras vidas. Entonces, claro, comienza a reinar nuevas formas de pensamiento, ideologías, filosofías materialistas, exitistas, ¿no? Vivir lo mejor posible cada día conforme a los deseos propios de cada uno. Entonces, ¿qué pasa ante esta situación? Romanos capítulo 1, 24 en adelante. Entonces Dios los abandona para que hagan todas cosas vergonzosas que desean en su corazón. Y eso trae un resultado. Usan sus cuerpos para hacerse cosas viles, desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien Él es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a causa de su incredulidad, a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelan contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, el Señor los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odios, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. También te dejo para que leas 1 de Timoteo 6, 9 al 10. Entonces, como resultado dijimos que Dios los entrega a su propia incredulidad, ya que no aceptaron la gracia salvadora de Dios. Ahora, si no quieren hacer la voluntad de Dios, no la haga. Si no quiere responder a la voz de Dios, no responda. Si no quiere, no crea. Pero no se olvide que dará cuenta a Dios de su decisión. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 12, deja que el malo siga haciendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Se proponen, dicen por allí, 2 planes de crédito. Cada uno debe elegir. El plan de crédito de Satanás es: viva ahora, pague después.
Y el plan de crédito de Dios es pague ahora y viva después. La humanidad es arrastrada como consecuencia cada vez más hacia la idolatría y el paganismo. La humanidad termina por caer en la mano de Satanás y sus seguidores. Viene la apostasía, toma lugar en sus corazones endurecidos ya. Primera de Timoteo 4, 1 al 2, y el hombre termina por hacer mentiroso a Dios, negando al enviado para la salvación del mundo. Primera de Juan 5, 10. Pero aún, como sabemos que Dios es un Dios grande en misericordia, Él muestra su misericordia una vez más, y los que han venido a Jesús, los que han abierto su corazón a la obra del Espíritu, convenciéndole de pecado a través de la palabra, por medio de aquel llamamiento, son quitados de la tierra con el evento que se conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y esto que hace que se produzcan los juicios de Dios. El Señor dice en Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los fieles entran al plano espiritual del Altísimo, a la morada de Dios. Por eso dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto está en Filipenses 3:20 y 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Seguramente en otra lección estaremos viendo sobre el arrebatamiento de la iglesia y cómo la palabra de Dios nos habla de que los cuerpos serán transformados por su poder. Durante el periodo de tribulación, en la tierra son sellados 144.000 escogidos, 12.000 por cada tribu de Israel para salvación y continuidad de los propósitos de Dios. Bueno, mi amado hermano, amada hermana, amigo que estás escuchando, vamos a concluir aquí. Si el Señor permite, vamos a estar continuando el próximo martes con nuestra serie de enseñanza Escatología Bíblica. Que Dios te bendiga y tómate el tiempo para estudiar la palabra. Dios te bendiga.